queda claro todo eso, ¿no? Bueno, este es el parque fluvial, que da el río, todo eso, ¿no? Bueno, primero, la fuente esta es relativamente moderna con las cositas que os voy a contar, ¿vale? Es de 1926, como ahí veis, ¿no? O sea que esta fuente no está aquí siempre. Esta fuente, bueno, pues fue en esa fecha, y el agua venía en su origen de Fuente Chamizo. ¿Suena Fuente Chamizo? Sí. Vale, pues esa fuente es muy vieja. Es del siglo XVI, o sea, de 1500 y pico, ¿vale? Es bastante antigua. Y claro, cuando empezó esto a tener, digamos, vivienda, pues entonces ya se implantó, se puso esta fuente. Aquí tenemos, digamos, esta era la fuente, pero esto era abrevadero para los animales, ¿vale? Y también, en un momento dado, cuando encartaba la ocasión, pues también se lavaba. La gente mayor pues me ha dicho que aquí también se lavaba, ¿vale? El puente de hierro. Ahora, cuando vamos al pueblo, ustedes que sois de la barrera del puente, pues mira, mejor que incluso yo. Cuando ustedes vayan al pueblo, ¿por dónde vamos al pueblo? Vamos en coche, ¿no? Sí. Andando también aquí yo con los maestros que habéis ido al pueblo a exposiciones y todo esto, ¿no? Y cruzamos el río siempre, ¿no? Más o menos siempre. Sí, yo por aquí. No, yo voy por allí. Vale. O por allí. Llevaba que se podía pasar una barca y que se podía navegar. Yo lo vi todo. Incluso el río llegó a cubrir, bueno, cubría el puente de hierro, ¿vale? Entonces, imaginaros el problema. Pues desde el 1500 y pico llevaba a la gente del pueblo, porque claro, aquí habría poquitas casas, pero la gente del pueblo venía a trabajar al campo aquí. Pues llevaba a la gente, por favor, necesitamos un puente para que cruce el río, necesitamos un puente. Bueno, pues hasta 1894, desde 1500, imaginaros cuántos siglos y cuántos años y cuántos siglos, ¿no? Estuvieron la gente pidiendo un puente. Pues hasta 1896 no se empezaron las obras de ese puente, que se terminaron en 1903, ¿no? Lo que pasa es que después hubo una reforma en 1933, que esa es la fecha que ahí le veis, ¿vale? ¿Verdad que ahí se ve un sello? Talleres de Linares, ¿no? En 1933. La fábrica de esencia la mandaron a hacer para hacer perfumes. ¿Eso lo sabéis? Y los perfumes que después se llevaban a Francia, ¿eh? O sea que imaginaros la calidad de digamos, los perfumes del azahar, de los naranjos de nuestro pueblo, iban a Francia, bueno, en forma de perfume, y allí se vendían como los perfumes más caros. Como los de Christian Dior, exactamente, o Lulú y todas estas cosas. Es verdad que no se llama no sé qué van a acabar, ¿no? Pues, entonces en 1930, una familia francesa que se llamaba Sassier Cavalier, que era una familia que desde el siglo XVIII, o sea, desde 1700 y pico, llevaba haciendo perfume en Francia. Pero claro, vendrían aquí de viaje, no se sabe por qué motivo, que ellos quisieron instalar aquí estas fábricas de esencias, ¿no? Pero claro, la huerta de naranja, pues entonces vieron que del azahar que se sacaba, pues perfectamente se podía hacer perfumes, ¿no? Entonces, entre 1930 y 1982 estuvieron haciendo perfumes aquí en las fábricas de esencias. De esos perfumes iban para Francia. ¿Ya no se hace? No, en 1972 terminaron. Entonces, pues, no sé yo concretamente, pues, en 1900, y antes, pues, hasta hace poco, conservaba, durante muchos años se fue conservando todo lo que había, todo el artilugio de dentro, porque claro, para hacer el perfume no era tan fácil, ¿no? La destilación y todo esto, ¿no? Pero ya no, vaya, ya no queda nada. Quedan algunas máquinas antiguas, eso sí, que están en el exterior y todo esto, ¿no? Pero imaginaros, en la categoría de nuestro pueblo, pues que los perfumes se hacían con el azahar de las huertas de aquí, de las naranjas, y se llevaban a Francia, ¿vale? Yo no pude. Maestra, y yo tengo... Pero el río, ¿sabéis hasta dónde llegaba? Hasta allí, ¿no? Hasta donde hemos entrado, que todo esto era río, hasta allí. Sí, pero cuando termina el carril no nos hemos metido en muchos detalles de eso, ¿no? Pues todo antes os he dicho que desde aquí hasta cerca de la estación, hasta donde hemos parado, era
se llamaba Callejones de la Barca o a Norias del río acá. Del río para allá, o sea, la zona de Bellavista, pongámoslo así, redondeándonos, el entorno, son la Barranca de la Barca o a Norias del río allá, ¿vale? Entonces, pero os he dicho que me situéis en Fuente Chamizo, ¿verdad? No da igual, es uno de los cerros que hay allí y ahí está el castillo. Tú ahí la Fuente Chamizo porque antes de que estuviera el castillo de época musulmana había un poblado íbero, ¿vale? Un poblado había dos poblados íberos, perdón. Uno estaba en el monte donde está el castillo actualmente, que el castillo no estaba, os he dicho, y el otro poblado pequeño estaba donde está la Fuente Chamizo, está abajo, ¿no? Arriba el cerro que haya, allí estaba el otro poblado, ¿no? Entonces ambos poblados íberos vigilaban el río. Tenemos que tener en cuenta siempre, siempre, siempre que el río llevaba muchísima agua, ¿no? Vale, os he comentado eso. Ahora, ¿por qué se llama esto Callejones de la Barca o Barranca de la Barca? Había una barca desde el siglo XVIII. Mira, en 1751 ya se sabía que había una barca, ¿vale? Un hombre que vino inventariando cosas en todos los pueblos de España, pues lo dijo, ¿vale? Entonces, en 1751 ya sabíamos que había una barca, ¿no? Había un barquero, o sea que era un oficio, el oficio del barquero. Concretamente el hombre era una barcaza, pues ya te digo, como las que vemos en las películas con planchas de madera, ¿no? Y había una cuerda en un extremo hasta la otra. Entonces pues este hombre transportaba tanto a personas como a bestias y como el fruto que recogían y que tenían que llevar al pueblo y todo esto, ¿no? Antes he comentado que el puente no estaba y que de alguna manera tenían que cruzarlo. Bueno, una de las maneras era esto, con la barca, digamos, que había aquí. Entonces había uno de los barrancos, y por eso ahí donde se embarcaban, que concretamente no sería en la zona de Bellavista, tenía un poquito más para acá, ¿no? Donde embarcaban y trasladaban a esta zona de aquí, que entonces ya podían subir al pueblo perfectamente, y a la zona del campo, ¿no? Después también había vados en los ríos, ¿no? Concretamente, pues por aquí también había un vado. Un vado era una zona que conocían en el que con bestias, ¿no? Por ejemplo, en bueyes o en caballos, ¿no? Se podía pasar, ¿no? Y al animal le llegaba el agua hasta aquí, ¿no? Pues concretamente eso era otra forma de cruzar el río. Imaginaros tantos años, pues que la gente de Álora quería un puente y hasta desde el siglo XVI, o sea, desde 1500 y pico, hasta 1896, que nos empezaron las obras del puente de Laca, ¿vale? Y la última cosilla que aquí os voy a explicar es, ¿dónde está? Bueno, que se me ha perdido. Hay un edificio que se ve desde otro punto, un edificio antiguo, que es un molino, el molino de los Ramírez. Molino Ramírez, ¿vale? Exactamente. Es un molino antiguo del siglo XIX, o sea, de 1800 y pico, que la primera funcionalidad que tuvo era molino de harina. Después, concretamente, esa misma familia hizo otro molino de aceite, ¿vale? Pero el molino de harina, pues todavía dentro están las piezas y fuera está la acequia donde se cogía el agua, ¿vale? Para que se moviera el molino, porque los molinos de harina se movían gracias a la tracción hidráulica, o sea, al agua, ¿no? A la fuerza del agua podían después moler el trigo y convertirlo en harina. Pero el aceite, concretamente los molinos de aceite, se hacían con tracción animal. Es lo típico que todos hemos visto, el borriquito dando vueltas. Y concretamente el molino de los Ramírez, que está aquí en Bellavista, aquí, nada más cruzar el río, pues era de ese tipo, ¿vale? El más antiguo era de harina. Y después otro edificio que hicieron más o menos al lado, que no está al lado del todo, pues era de aceite, ¿vale? Y nada más, nos vamos para el pasarelo. Pero y teniendo en cuenta, ya te digo, que no era tan fácil antiguamente ir a la zona de los lagares o la zona donde yo viví, que no habrían casas, había una que otra, ¿no? Pero que no era tan fácil, ¿eh? ¿Vale? Que tenían ellos que complicarse la vida mucho para llegar al pueblo. Los trabajadores diariamente, ¿eh? O sea que, ¿vale? Para eso también
se dice que muchas veces los trabajadores del campo se acaban a dormir, porque para que iban a estar todo el día, ¿no? Se acaban a dormir en la zona de recogida, depende de las fechas, y después cruzaban el río para volver al pueblo y todo esto, ¿vale? Venga, pues vamos. Es que claro, si hacemos yo para el otro lado, lo mismo podemos meter muy bonito, ¿ok? No nos metemos dentro, pero lo que es... Venga, María. Él es mi amigo Manuel, que yo te decía, ¿no? Perdón. Cuidado. Estación. Tiene que tener prisa. Es un cascarero. ¿Conocéis? ¿Conocéis el cascarero del Arroyondo? No. ¿Dónde está el cementerio? Eso es un cascarero muy grande, ¿verdad? Tiene 2 plantas, creo que eran. Tiene 3 plantas y todo esto, ¿no? Este es un cascarero más pequeñito. Tiene solo una planta, ¿vale? Después, si os acercáis, desde aquel punto se ve mucho mejor, porque se ve la inclinación del tejado y todo esto, ¿no? Entonces, solo tiene una planta. Y la parte de abajo era para, concretamente hay un pesebre, que era para que tuvieran las vacas, ¿vale? Para que comieran las vacas y ahí, digamos, era zona de ganado. Por aquí que parece aquel lado, ¿no? Entonces los cascareros, ¿sabéis para lo que servían? Sí. Para secar la cáscara de naranja. Para secar la cáscara de naranja, muy bien. ¿Esto está próximo a qué? ¿Qué hemos escuchado ahora mismo? ¿Verdad? Es que este es un buen ejemplo, perfectamente. Una huerta, una casa típica de campo, ¿no? Y tenemos aquí el cascarero y el tren muy cerca de aquí. El tren está muy cerca de aquí. Porque estos cascareros se hicieron más o menos en el siglo XIX. Después la estación os comentaré cuando se hizo la estación, ¿vale? O sea, los cascareros son de un poquito después, un poco años después, de lo que es de cuando se hizo la estación de tren, ¿vale? Y era porque se secaban las cáscaras de naranja agria, se embarcaban. Por eso tiene esas ventanas, ¿ves? Para que entre los aires. Y ahora el fondo es de caña, para que también con las cañas entre el aire y vaya secando la casa. Exactamente, para que se secara. Se transportaba en tren y hacia países extranjeros, Inglaterra, para hacer la pólvora. ¿Vale? ¿Pólvora? Sí, y después la naranja lía también se transportaba y se hacía mermelada. Y el mayor país al que se exportaba era Inglaterra. Salían toneladas y toneladas de naranja y de cáscara de naranja del puerto de Málaga hacia esos países. Que lo encontré yo en el archivo. Entonces, estas construcciones son típicas de nuestro pueblo y del Valle del Guadalhorce. Siempre cerca de la vía del tren, por ese motivo, para que estuviera cerquita, hombre, que tampoco hubiese que estar transportando. Exactamente, ¿vale? Yo os dejo con Paco Rodríguez, que él perfectamente os va a explicar muchas más cosas. 100 años por lo Cuando yo era pequeñito, con la edad de ustedes, yo podía ir al colegio. Podía ir al colegio porque tenía que estar en la casa guardando los animales, dándoles de comer, poniéndole las comidas y todo el colegio. Al colegio no podía ir. Venía un hombre, un maestro, nos sentábamos debajo de un árbol y ahí me daba lección. Y de esta casa pues iba a otra, un maestro, y de otra a otra casa y así. Pero yo al colegio no podía ir, ahí en la estación había un colegio. Pero yo tenía que estar con la edad que tenía, 10 años, 9 años, ya trabajando en el campo. ¿Y desde cuándo está el cascarero aquí? ¿Desde cuándo? El cascarero yo lo he conocido siempre.
¿Tu padre ya lo tenía Sí, o...? sí. Sí, ¿no? Pero era otro. Otro diferente. Tenía 2 pisos Ah, ya está. de madera. Tú ves, mira. Eso no lo veo. Tenía dos plantas de madera. Pero la madera pues se picó. Entonces se hundió. Entonces ya mi padre no vivía y entonces yo lo hice otra vez. Ya tampoco había la cáscara, pero por no quitarlo. Y ya le dejé la planta a él. Ya lo hice de la viga de hormigón y ya lo hice más. Y abajo era para los animales. Y esta era, porque antiguamente tampoco había puerta fácil. Tenía que entrar los animales por la puerta principal de la casa. Que había un corredor de piedra, que le decía un copo trasero, una cosa así de ella, entraban los animales por la piedra y eso. Sí, ¿no? La Marina mandarina tiene mucha y la clementina no tiene tanta. Y es más seca. ¿Es más seca la clementina? Sí. ¿No? Ay, pues ya está, por gracia. Pues yo no. Mira, oye. ya los ha inyectado de otra, y los otros ha seguido también. Puede haber, en el mismo árbol puede haber 3 clases de frutos. ¿Sabéis lo importante que las propiedades del limón, que tiene el limón? Verá, el limón tiene potasio, tiene calcio y es un antioxidante muy importante. Además tiene ácido ascórbico, que es un elemento que tiene muchos medicamentos y que sirve para muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿para qué propiedades y qué pensáis que sirve? ¿Para qué sirve el limón? Previene Para los mosquitos. Exactamente, ¿por qué? Porque tiene citronela. Después, el limón sirve para prevenir el cáncer, para la circulación de la sangre. También sirve para la piel. Pero es malo, comer mucho. Bueno, todo es malo comer en exceso, pero para la piel, para las arrugas, para las uñas, Otro y podemos para las uñas. Entonces, la huerta la tenéis ahí cerquita, entonces lo que tenéis que hacer, en vez de ir al supermercado y comprar la Fanta, la Coca-Cola, sabéis que el limón lo tenéis, gracias a Dios, aquí en el Valle del Guadalhorce, muy cerca, muy cerca. Y hacemos la limonada, que es muy fácil, ahora os voy a explicar la receta, y también la podéis mezclar. Sí, la podéis mezclar, no solamente limonada, sino que la podéis mezclar con otro zumo. Exactamente, con lo que os guste. Vamos a ver, la gente, os voy a explicar otra cosilla. ¿Sabéis que en los barcos antiguamente se llevaba el limón porque era muy importante para prevenir una enfermedad? La enfermedad del escorbuto, que actualmente esta enfermedad no existe, nada más que en los países pobres, pero en la Armada Invencible pues era una de las cosas más importantes que se llevaban los limones para prevenir esta enfermedad. Entonces sabéis que es muy importante comer limones. Ahora os voy a decir la receta de la limonada. Hay muchas clases de recetas, pero la que yo hago en mi casa es 4 vasos de agua. A cada 4 vasos de agua le ponéis uno de limón y le ponéis hielo. Si lo tenéis el hielo picado, lo mezcláis y es mucho mejor, pero como aquí no lo tenemos picado, le vamos a echar lo que es el hielo normal. ¿Sabéis ya cómo se hace? 4 de agua, 1 de limón y el hielo. ¿Grande? No, porque Porque yo la verdad es que no lo sabía, pero explícaselo tú que... Ya no es de la temporada, es de otra temporada, se le llama redrojo, porque se quedan más chiquititos, se dejan en el árbol y cuando se cogen ya los del tiempo pues se quedan estos, que son los redrojos, y se quedan mucho más gordos. ¿Qué le voy a hacer si yo
amo lo diminuto. ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que